Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijitos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando, se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios, tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2, que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir, el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos sumergimos en las profundidades de las Escrituras, explorando las lecturas de hoy, que nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la rectitud y la filiación divina, así como a contemplar cómo el encuentro personal con Jesús nos transforma y nos lleva a seguirlo. La primera lectura nos desafía y nos inspira a vivir en la luz de la santidad, como una manifestación de la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Juan comienza recordándonos la llamada a la santidad que se encuentra en el centro del Evangelio. No estamos llamados a una vida de mediocridad espiritual, sino a una vida que refleje la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta llamada a la santidad no es un mandato tiránico, sino una invitación a participar en la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. La clave para entender esta llamada a la santificación es comprender nuestra nueva identidad en Cristo. Juan nos recuerda que aquellos que practican la justicia son nacidos de Dios. Nuestra transformación no es solo superficial, es una metamorfosis del corazón, una nueva creación en la que nos convertimos en portadores de la imagen de nuestro Salvador. Juan presenta una verdad profunda. Aquellos que practican el pecado son del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Aquí vemos la incompatibilidad entre el pecado y la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. No podemos participar en ambas realidades al mismo tiempo. Es una llamada a la decisión a abandonar el dominio del pecado y abrazar plenamente la vida en Cristo. Juan nos recuerda el propósito fundamental de la venida de Cristo, el cual es para deshacer las obras del diablo. La obra redentora de Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que deshace las cadenas del pecado que nos atan. Cristo vino para liberarnos y restaurarnos a la imagen original de Dios que fue distorsionada por la entrada del pecado en el mundo.
La vida del creyente, según Juan, es un testimonio poderoso. Aquellos que han experimentado la redención de Cristo llevan consigo una luz que ilumina las tinieblas. Nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones y nuestras interacciones son un testimonio constante de la obra transformadora de Dios en nosotros. Somos embajadores de Cristo, portadores de la buena nueva, de la liberación del pecado. Juan también nos brinda una visión clara de la naturaleza del pecado. El pecado no es solo una acción aislada, es una actitud que va en contra de la ley de Dios. Es una rebelión contra la voluntad divina y una ruptura en nuestra relación con Dios. Comprender la gravedad del pecado es crucial para apreciar la magnitud de la obra redentora de Cristo. Estos versículos nos señalan la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. La nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo no es simplemente un cambio de comportamiento externo, sino una obra interna del Espíritu Santo. Es Él quien nos capacita para vivir vidas que glorifican a Dios y reflejan su santidad. Juan nos llama a la autoevaluación constante. No es un llamado a la autocondenación, sino a una evaluación sincera de nuestras acciones y actitudes a la luz de la verdad de Dios. ¿Estamos caminando en la luz? ¿O estamos permitiendo que la oscuridad del pecado nuble nuestra visión espiritual? El apóstol enfatiza la responsabilidad personal en la elección entre la luz y las tinieblas. Somos agentes morales con la capacidad de tomar decisiones que afectan nuestra relación con Dios. Esta capacidad de elección es una expresión del amor y la gracia de Dios que respeta nuestra libertad. Aunque somos llamados a vivir en la luz y a practicar la justicia, reconocemos nuestra dependencia continua de la gracia de Dios. La santificación es un proceso y en nuestra debilidad confiamos en la fuerza de Dios para guiarnos y capacitarnos. Estos versículos de la primera lectura nos llaman a vivir vidas que reflejen la realidad de nuestra nueva identidad en Cristo. Somos llamados a ser agentes de cambio en un mundo sumido en la oscuridad del pecado. Que nuestra vida sea un testimonio vibrante de la gracia redentora de Dios y que, al practicar la justicia, llevemos la luz de Cristo a un mundo que tanto la necesita. El Evangelio de hoy, aunque breve, contiene profundas lecciones sobre lo que significa ser discípulo de Cristo y cómo responder al llamado divino. El relato comienza con Juan el Bautista señalando a Jesús como el Cordero de Dios. Esta proclamación no es en vano, y vemos la prontitud y la obediencia de sus discípulos al escuchar este testimonio. Aquí, aprendemos la importancia vital del testimonio en el camino de la fe. A menudo, el testimonio de otros sirve como un faro que guía nuestros pasos hacia Jesús. La atención de los discípulos de Juan se dirige a Jesús. Este acto de mirar no es meramente físico. Es un mirar con el corazón, con la búsqueda interior de algo más grande. Aquí encontramos un principio vital. La curiosidad genuina sobre Jesús puede conducir a una revelación profunda. Al mirar a Jesús, descubrimos no solo un hombre extraordinario, sino el Cordero de Dios. El corazón curioso lleva a la acción. Los discípulos de Juan no se quedan pasivos, siguen a Jesús. Esta es una respuesta fundamental en el camino de fe. El seguimiento activo a Jesús es la elección de movernos más allá de la mera observación y adentrarnos en una relación dinámica con Él. En este encuentro, Jesús, consciente de ser seguido, les plantea una pregunta fundamental. ¿Qué buscan? Esta pregunta resuena a lo largo de las edades. Nos invita a examinar nuestras motivaciones, a considerar qué es lo que verdaderamente anhelamos. El Señor quiere más que una adhesión superficial, Él busca nuestro corazón. La respuesta de Jesús a la pregunta no es una descripción detallada ni una lista de logros. Es una invitación poderosa y simple.
Este es el corazón del Evangelio, una invitación a experimentar la presencia de Jesús por uno mismo. La fe no se construye solo sobre el testimonio de otros, sino en nuestra experiencia personal con el Señor. La experiencia de los discípulos no termina con un breve encuentro. Van y miran, pero lo más significativo es que se quedan. Esta es una lección profunda sobre la importancia de la permanencia en la vida cristiana. No estamos llamados solo a pasar de pasada, sino a quedarnos con Jesús, a habitar en su presencia. Andrés, uno de los discípulos de Juan, reconoce la grandeza de este encuentro y busca a su hermano, Simón. Aquí descubrimos el impulso natural de compartir el tesoro encontrado. El encuentro con Jesús no solo transforma nuestras vidas, sino que despierta en nosotros el deseo de compartir esta buena noticia con otros. Andrés, al encontrar a su hermano, presenta a Jesús de una manera sencilla pero profunda. Esta es la esencia de nuestra misión como discípulos. Presentar a Jesús al mundo. No necesitamos argumentos complicados. La simple verdad de nuestro encuentro con Él tiene un poder transformador. Pedro, al encontrarse con Jesús, experimenta una revelación profunda. Jesús no solo le da un nuevo nombre, sino que anticipa la transformación que ocurrirá en su vida. Este encuentro es un recordatorio de que, al seguir a Jesús, no solo nos encontramos con Él, sino con una nueva identidad y propósito. Queridos hermanos, al explorar estos versículos, somos llamados a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. ¿Hemos respondido al llamado de Jesús? ¿Hemos experimentado personalmente la transformación que viene al seguir a Jesús? Que este Evangelio nos inspire a renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo. Que nuestra fe no sea meramente intelectual, sino una experiencia viva y transformadora. Que podamos, como los primeros discípulos, compartir con entusiasmo la buena noticia con aquellos que nos rodean. Oración final. Padre Celestial, nos acercamos a ti, con gratitud, por la insondable bendición de ser llamados tus hijos. Te presentamos nuestras vidas en este momento de oración, agradecidos por tu amor que nos llama a seguir a Jesucristo, el Cordero de Dios. En la quietud de este momento, abrimos nuestros corazones para escuchar tu voz y responder a tu llamado. Señor Jesús, mientras seguimos el llamado de seguirte, oramos para que este seguimiento no sea solo superficial, sino que nos lleve a un encuentro profundo contigo. Que cada paso hacia ti sea una respuesta al deseo de conocerte más y seguirte con devoción. Espíritu Santo, guíanos en nuestra búsqueda de la rectitud. Que no sea una búsqueda egoísta de méritos, sino una respuesta a la transformación interna que experimentamos como hijos de Dios. Que nuestras vidas, marcadas por la rectitud, sean testimonios vivos de tu obra en nosotros. Señor, gracias porque en Cristo somos liberados del poder del pecado. Que vivamos en la plena libertad que encontramos en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.